Eh, en unos puntos antes de comenzar y antes de ir a ese punto final, que es la posición del creyente y aún la condición del creyente. Cuando nosotros estamos seguros de esa posición, aunque venga oposición, amado hermano, si nosotros tenemos seguridad en nuestra posición en Cristo, usted no lo va a mover nada, hermano. Usted podrá tener problemas, podrá tener dificultades, se va a levantar el mismo diablo contra usted, la enfermedad, el vituperio, la persecución, los problemas, todo lo que quiera levantarse, hermano, pero usted se va a mantener firme en la roca, en el Señor. Usted va a mantener su corazón ahí escondido en Él, porque esa es tu posición en Cristo como hijo de Dios. Y no habrá nada que te arrebate de las manos de Él, amado hermano. No habrá nada que nos separe del amor que es en Cristo Jesús. Y esa posición yo tengo que tenerla no solamente nomás en mi mente como un conocimiento, sino en mi corazón, que sea una realidad en mi vida diaria con el Señor, en mi vida. Amén. Aquí Dios no necesita cristianos de 1 año, de 2 años. Aquí no necesitamos iglesia de 1 año, de 2 años. Aquí necesitamos hombres y mujeres para la eternidad, amados hermanos, que se mantienen, que perseveran, que están allí, hermano, día y noche, permaneciendo en el Señor. Porque es de la única manera que podamos nosotros resistir al diablo, permaneciendo, estando sujetos, sometidos a Él. Y nosotros estábamos hablando de una pregunta la vez pasada, el jueves pasado: ¿cuál debería ser la reacción recomendable para un creyente ante la presencia de la oposición? ¿Cuál debería ser entonces esa reacción suya, usted como creyente, ante la presencia de la oposición? Y la primera que tocamos fue reconocer que la oposición es algo natural en el creyente verdadero. Y ahí vimos el texto, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, Tito 2, 12. Y vamos a pasar al segundo punto. Dice, entonces, esa reacción de nosotros como creyentes ante la presencia de la oposición. El segundo punto dice de la siguiente manera: debemos gozarnos por la oposición. Primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 14. Ubíquese ahí. Vamos a terminar en esta noche, y yo le digo al Señor que se detenga el tiempo, Padre, que usted pueda comprender y usted salga hoy, hermano, lleno, saturado de la gracia divina del Señor. Primera carta, ¿cierto? Le dije. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 12 hasta el versículo 14: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice la palabra, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amado hermano, si usted debe tener algo seguro y debe saber que ante la oposición, amados hermanos, debemos sentir gozo. Pero normalmente, ¿qué sentimos? Humanidad, en nuestra humanidad, ¿qué sentimos? Miedo. Sentimos que nos, ¿cierto? Como tristeza, como angustia, como que. Pero la palabra de Dios nos insta hoy. El apóstol Pedro nos dice, y es el Espíritu Santo revelándole a la vida del apóstol Pedro para la iglesia, hermano, que de la manera que nosotros debemos reaccionar ante la oposición es el gozo, porque el gozo es nuestra fortaleza. Y nadie nos podrá arrebatar el gozo, hermano, porque esa posición la tenemos en Cristo. Dice aquí la palabra: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En esa posición que usted tiene en Cristo,
que usted fue justificado, recuerde, ya hablamos de esto. El Espíritu Santo vino a reposar sobre usted. En ese templo. Y mírelo como lo dice el apóstol aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted. Y de él viene el gozo, del Señor es el gozo. Por lo tanto, pues es natural que vamos a hacer y vamos a tener oposición. Dice, la oposición es calificada como fuego de prueba. Fíjese, este fuego de prueba no debe ser motivo de sorpresa, amado hermano, como si algo extraño estuviera pasando, tal como quedó establecido anteriormente. No os sorprendáis del fuego de prueba, dice el Señor, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cristiano que tiene la posición en Cristo no se extraña, hermano, cuando está en esa situación. Antes, por lo contrario, sabe que si está en esa posición, hermano, es porque Cristo vive en usted, porque el Espíritu Santo reposa en usted, es porque usted es alguien en Dios. Dice, sino que debe ser motivo de gozo, no por el dolor que normalmente acompaña la oposición. Claro, hay dolor, sino porque esa oposición nos identifica con el sufrimiento de Cristo, y también porque el gozo será pleno cuando se manifieste la gloria majestuosa de Cristo. ¿Cuántos le dan un gloria al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entonces un creyente debe considerarse que, como lo dice el apóstol Pedro allí, bienaventurado, doblemente feliz, o muy afortunado a causa de ser vituperado o de sufrir persecución por el nombre ¿de quién? De Cristo. El Señor dijo que nosotros íbamos a tener aflicciones, pero hoy se vende un evangelio de ¿qué, hermano? De éxito, de prosperidad, pare de sufrir. Y cuando entonces la gente no comprende su posición porque no le han predicado, no le han enseñado, y cuando vienen los problemas, cuando viene la dificultad, la gente, hermano, entonces suelta y se va. Dice, esto no es para mí. Mira, aproximadamente la prueba del cristiano, hermano, es aproximadamente un año. La primera prueba, ahí donde se le levanta de todo, hermano. Y va a ser probado, hermano, su misma casa, sus amigos, va a ser probado porque pues está tomando y está tomando lo de Dios. Es alguien en Dios. Pero lamentablemente muchos no pasan esa prueba, hermano, y vuelven otra vez atrás o vuelven al mundo. Y uno dice, wow, ¿nacieron de nuevo? ¿Qué pasó en sus vidas? Dice, esto es evidencia de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ese creyente. Después de que los apóstoles fueron liberados de su prisión por la causa de Cristo, dice, miren la reacción en Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice que, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan. Estaba hablando Pedro y Juan. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? De Cristo. Tercera, debemos saber que la oposición es solo por un poco de tiempo. Podrá durar toda la vida, pero aún eso es un poco de tiempo cuando se le mira a la luz de lo eterno, amado hermano. Fíjese, podrá durar toda la vida. Sí, ay, pastor, ¿cómo así que eso es por un solo poco de tiempo? Comparado a la eternidad, hermano, a la luz de la eternidad, hermano, es algo insignificante lo que podamos nosotros vivir en esta tierra. Crea lo que usted va a vivir en oposición hasta el último día de su muerte, hermano.
o yo, si llego a morir por alguna situación, o el día que el Señor nos levante, si quiere levantarnos en el momento que Él quiera, tenga ya determinado, porque solo lo sabe Él, ni los ángeles, ni nadie más lo sabe. Pero hasta el último momento de nuestra vida vamos a tener esto y vamos a padecer esto. Ahí primeramente, otra vez, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Quiero ir terminando con esta parte para entrar a ese desarrollo. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire la posición allí suya en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, iglesia. Oiga, estas palabras usted sabe que fueron escritas por el apóstol Pedro, ¿cierto? Pero ¿será que el apóstol Pedro tuvo una vida fácil? Como la posición en Cristo que tenía. Le tocó ¿qué? Sufrir cruel martirio por la causa de Cristo al final de sus días en este mundo. Pero aún dice que ese sufrimiento fue solo por un poco de tiempo, iglesia. Comparado con a la luz de la eternidad, amados hermanos. Yo no le voy a decir que a usted se le van a acabar los problemas o que usted no va a tener oposición. Mientras usted esté más cerca de la santidad de Cristo, el diablo va a ser su opositor férreo, más hermano. Mientras usted, hermano, se ajuste más a la palabra, más le crea a la palabra, más vaya a la palabra, más la palabra en su vida, hermano, la oposición va a ser más verídica en su vida. De la gente, el mismo enemigo, aún de la misma iglesia, de los mismos líderes de la iglesia, aún de los mismos pastores. Perdóneme que le diga esto, pero también ¿cómo puede un creyente ver la oposición de esta manera? Pues cuando lo ve bajo la perspectiva de la gloria futura que nos espera, jamás olvide que el dolor del momento se transformará muy pronto en gloria eterna, hermanos. Jamás olvide que el dolor del momento se transformará muy pronto en gloria eterna. Nosotros no sabemos cómo se va a poner esto aquí en el gobierno, cómo se va a poner esto aquí en la tierra. Tal vez nos quiten las Biblias. En muchos otros países han cerrado cientos de iglesias, hermanos, cientos de congregaciones, han confiscado todo. Han metido a la cárcel al pastor y los que le siguen también van por ahí derecho. ¿Y cómo vamos a reaccionar ante esa situación? ¿Estaríamos dispuestos a ir a la cárcel por Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a estar públicamente ante la sociedad que nos vituperen públicamente? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a sufrir martirio por causa de Cristo? Cuarto y último punto de este. Debemos saber que la oposición es aprobada por Dios. Ay, tremendo, hermanos. Escuchen, debemos saber que la oposición es aprobada por Dios.
Ahí mismo en Pedro, baje 2 capítulos, capítulo 2, versículo 20 y 21, capítulo 2, 20 y 21, dice, pues, y abre pregunta, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oiga, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dicen amén a su palabra? ¿Comprende usted, hermano, cuando le digo este cuarto punto? Usted debe saber, y yo, que la oposición es aprobada por Dios. Lo que significa es que si un creyente es tratado injustamente y acepta este maltrato por la fe en el cuidado soberano de Dios, en lugar de responder con ira, hostilidad, descontento, orgullo o rebelión, encuentra favor de Dios, amado hermano. La oposición es aprobada por Dios, de modo que la oposición no es ajena a la experiencia cristiana. Él no lo dijo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, iglesia. La oposición es característica de la vida auténtica cristiana. Entonces, fíjese, a usted y a mí no me tienen que sorprender, hermanos. Si en algún día nos abofetean en la calle, a mí hasta ahorita no me han abofeteado en la calle, hermano, pero sí me han cerrado la puerta o con palabras me cierran de una vez y vete, y hasta el diablo lo he visto, hermano, ahí en esa persona, y apenas llega uno a Cristo, inmediatamente le habla de Cristo, inmediatamente el demonio, hermano, ahí sale y en toda su... Yo le digo, y inmediatamente yo lo que hago, hermano, es: el Señor reprenda al diablo, hermano, porque esa alma está totalmente esclavizada, enajenada, hermano. Le digo: Señor, ten misericordia y este hombre sea libre. Si usted está atravesando por una severa oposición de cualquier tipo, a causa de su compromiso con Cristo, no se desanime, amado hermanos, por favor. No se desaliente. No piense que algo entonces extraño está pasando con usted. Más bien agradezca a Dios por haber sido tenido por digno por la causa de Cristo. ¿Está usted dispuesto a pasar eso? Y usted le mete en su cachetado a mí, hermano. Estos días yo veía, hermano, una mujer que le metía una cachetada a la otra, pero una mujer que levantan pesas. Yo no sé eso, ahí lo tengo, algún día se los traigo. Y el Señor me habla, uy, qué tal que me cojan así duro, hermano. ¿Cómo era la cachetada que la tumbó al piso, hermano? Y quedó así. Y después mostraron, o sea, no es tan rápida la cachetada que usted no ve la forma, ¿sí? Pero después muestran el paso a paso, el video más lento, y cómo se les transforma la cara aquí, hermano, todo esto, todos estos músculos. Y estamos hablando de otra mujer también fuerte, no es una mujer cualquiera ahí, perdónenme, hay una mujer fuerte, una que no levanta peso, no. Habían dos mujeres fuertes, que levantan peso, usted sabe, musculosas. Estaba viendo yo ahí en YouTube, y estaba viendo otra cosa, y eso apareció inmediatamente, hermano. Y yo dije, uy, eso fue tan rápido. Y yo dije, uy, Señor, ¿será que me va a tocar a mí en estos días y me estás preparando o qué? Y entonces yo dije, voy a colocar esto y lo voy a mandar a los muchachos, a los jóvenes. ¿Serías capaz de dar la otra mejilla, como dice la palabra? Pues la palabra lo dice, ¿no?
¿Serías capaz de dar después de esa cachetada tan grande, hermano? ¿Serías capaz de levantarte y poner la voz? Siga, hágale, bien pueda. Agradezca a Dios por haber sido tenido por digno por la causa de Cristo. Ratifique su confianza total y absoluta en la soberanía de Dios. Y persista en aquello que Dios le ha encomendado, iglesia. Ahora, este es Dios me permita, esta parte final, la posición y la condición del creyente. Todo creyente tiene por gracia una maravillosa posición. Usted y yo, amado hermano, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Romanos 5, versículo 2. Todo creyente tiene por gracia una maravillosa posición. Pero entonces es ¿por qué? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La posición del creyente tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios. Escucha, cómo Dios lo ve en Cristo. Está relacionado con todo lo que es cierto acerca del creyente por cuanto es salvo por gracia. Ahora, es necesario, amada iglesia, que tengamos en cuenta cuál es nuestra posición como creyente en Cristo. La primera es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Romanos capítulo, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Esa posición de usted y mi persona como creyente en Cristo, primero, es el resultado de la obra de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Abre aquí, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y cuando habla de la vida, habla de la sangre, de la obra que Él hizo en la cruz al derramar su sangre preciosa. 2. La posición como nosotros o el creyente en Cristo llega a pertenecernos, amados hermanos, por la fe en Jesucristo en el momento en que soy salvo. Si usted tiene esto claro, ¿cuál es su posición en Cristo, amado hermano? Aún lo que ya vimos anteriormente, ¿cuál sería nuestra reacción ante la oposición? No hay nada, hermano, que lo arrebate de las manos del Señor. Y déjeme decirle que es la fe, por la fe en Jesucristo, el momento en que soy salvo, no se gana ni por oraciones, ni en que uno sea diligente en la iglesia, en el servicio. No se gana por eso, hermano, ni por asistir a la iglesia, ni por alguna obra buena, nada, hermano. Es totalmente un don de Dios que se recibe por fe. Usted lo sabe. No es por obras, sino que por fe. Ahora la salvación, usted sabe que es por gracia. Ahora, tercera, esa posición del creyente en Cristo es perfecta. Su posición, mi posición en Cristo nunca va a aumentar o mejorar, amado hermano. Fíjese, es la mejor posición posible. Por ejemplo, mi posición incluye el completo perdón de todos mis pecados. Todos tus pecados fueron ¿qué? Perdonados. El Señor los borró.
Aún dice que al fondo del mar, a lo más allá, nos lanzó. Este perdón es un perdón perfecto en la cruz del Calvario. El perdón que tengo nunca podrá aumentar o mejorar. No puedo incrementar, amado hermano, un perdón perfecto, porque es perfecto. Fue todo consumado en la cruz del Calvario, hermano. Un solo sacrificio y para siempre, único, no más. No hay otro sacrificio más. No hay un sacrificio que el hombre pueda hacer después del sacrificio divino del hombre que estuvo ahí en la cruz, 100% hombre, pero 100% también divino. Jesucristo, hombre. No hay nadie que le pueda añadir a ese consumación o ese consumado es. Fue perfecto, hermanos. El perdón. Y gracias, Padre, por recordarme. Mire, algo tan especial. El Señor, como una oveja que fue ¿qué? Al matadero, sin mancha, sin arruga. Pero cuánta oposición se le levantó al Señor por hacer la voluntad del Padre antes de ir a la cruz. Todas. No fue tentado en todo, dice la Escritura. Por eso esa posición es perfecta, la suya y la mía, en Cristo. Y es únicamente en Cristo. Recibí ese perdón total el día que, hermano, fui salvo, y tendré este mismo perdón el día aún que muera, amados hermanos. Esa es mi posición. Cuarto, esa posición del creyente en Cristo es mi posición, es la misma que tiene todo otro hijo de Dios. Escuchen lo que voy a leer aquí. Tenemos igual posición, igual rango, igual situación. Y me gustó esto que escribe un hombre llamado Scofield, donde dice, trazando bien la palabra de verdad. Dice, mire lo que dice. Encuentre el cristiano más carnal que haya vivido durante los últimos 2000 años y póngalo al lado del apóstol Pablo, uno de los más piadosos santos que haya vivido. La posición de Pablo no es mejor que la posición de este cristiano carnal. Ambos comparten la misma posición. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, escuchen, habrá una gran diferencia entre los creyentes con respecto a las recompensas y a la pérdida de recompensas. Abro comillas, la persona más débil, si es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, tiene el mismo título que el santo más ilustre. Ahora quinta, mi posición está basada totalmente en la gracia, iglesia. No merezco nada de ello, y usted y yo no merecemos nada de ello. Nada en absoluto, usted y yo somos dignos de ello, iglesia. Es por la gracia de Dios que usted y yo somos perfectos y completos en Cristo Jesús. ¿Cuántos les dan la gloria al Señor? Ahora déjeme entonces hablarle un poquito de la condición del creyente. No es lo mismo la posición que la condición. Es importante hacer una cuidadosa distinción entre la posición del creyente y la condición del creyente, iglesia. Entonces, ¿qué es la condición del creyente? Cuando hablamos de la condición del creyente, nos estamos refiriendo a su actual estado espiritual o al estado en que se encuentra en algún periodo de tiempo. Yo encontré en el diccionario La RAE
de la definición de esa posición, y antes de ir a esa condición, permítame, se me estaba pasando. Pero esa posición, de acuerdo al diccionario de la RAE, tiene varias definiciones. Dice postura o actitud a modo en que alguien o algo está puesto. Categoría o condición social de cada persona respecto de los demás. Categoría o condición social de cada persona respecto de los demás. Situación o disposición. Y me gusta mucho esta, que dice actitud o manera de pensar, obrar o conducirse respecto a algo. Entonces, vuelvo otra vez y retomo aquí. Una es la posición del creyente en Cristo, pero otra también es su condición. Cuando hablamos de la condición, habla de esa parte espiritual, de su estado espiritual o el estado en que se encuentra en algún periodo de tiempo. Tiene que ver con el andar del creyente. La condición tiene que andar con el andar, tiene que ver con el andar ¿qué? De usted y mi persona. ¿Cómo está su andar? ¿Cómo está su andar en Cristo? Solo Dios sabe cómo está cada uno, cómo está nuestro andar. Una cosa es vernos aquí en la iglesia, Dios te bendiga hermano, levantamos las manos, hacemos oración, cantamos alabanzas, pastor ore por mí, pastor tengo esto, pastor. Pero solo el Señor, nuestro Dios, sabe nuestro caminar y nuestro andar diario en esta tierra. El minuto a minuto, el segundo a segundo, nuestros pensamientos, lo que pensamos, dónde estamos en este momento. ¿Sabe Dios si usted está en este momento aquí en este lugar o sus pensamientos están en otro lugar? ¿Qué sé yo? Hay personas que vienen a la iglesia en cuerpo físico, pero su alma y sus pensamientos están en otro lugar. Con la manera en que el creyente vive y se conduce, habla de eso. Su condición depende entonces de varios factores, permítame, tales como si confía o no confía en el Señor, si permanece o no permanece en Cristo, si obedece la palabra de Dios o no. ¿Hay esto dentro de la iglesia? Claro. ¿Usted ha visto gente que confía en el Señor? Pero usted también usted ha tropezado con gente que le cuesta mucho confiar en el Señor. Usted se ha tropezado con mucha gente que le cuesta permanecer. Pero usted también ha visto ejemplos férreos, grandes, ejemplos de hombres y mujeres aquí en este lugar que han permanecido y aquí estamos. Y son tu ejemplo, son tu muestra aquí en la tierra. Señor, si esta persona permanece, si estos hombres permanecieron, Padre, y lo vemos en la Escritura, que por la fe permanecieron allí, que la primera iglesia, todo lo que se le presentó, toda la oposición, y entregaron sus vidas, fueron martirizados y todo lo que encontramos y leemos de estos hombres humanos fue por causa de Cristo. Fue porque Cristo estaba en ellos, porque el glorioso Espíritu Santo estaba sobre ellos, estaba en ellos. Y nos anima y nos reanima a nosotros a seguir, a continuar, amados hermanos. Pero ¿no te gusta ver cuando gente que hablas de la palabra, le compartes un texto, una promesa, y dice, ay, yo no sé, hermano, si creerle al Señor o no sé, porque es que estoy viviendo un momento duro, no sé qué es lo que pasa en mi vida. Yo oro y oro y oro y oro y oro al Señor y esta situación no cambia. ¿Sabe que la situación no va a cambiar? El que va a cambiar es usted con la oración. Lo más posible que suceda. Pero Dios es poderoso, Dios es tan misericordioso y tan bondadoso, benévolo, hermano, que aún la situación también en la fe en Cristo, en el tiempo perfecto de Él, en la voluntad de Él, no en la voluntad nuestra,
Es que las cosas, hermano, van a suceder, pero nosotros queremos perder el norte por causa de que la oración no es contestada y nos desanimamos. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Le ruego que usted se aliste para poder terminar aproximadamente a las 12 de la noche. Dele gloria a Dios, porque esos son los padecimientos, hermanos, sufrimientos por causa. Hermanos, recuerden aquel joven que se cayó del segundo piso. No eran enseñanzas de media hora, una hora, eran enseñanzas de 5 horas, 6 horas, toda la tarde, toda la mañana, toda la tarde, y se cayó cansado ahí. ¡Pah! Cayó, murió. Pero Dios fue bueno con él, porque hermanos fueron y oraron por el muchacho ahí muerto, ensangrentado, partido sus huesos tal vez se desnucó, pero ahí la gloria de Dios lo levantó, hermano, y Dios le dio otra oportunidad. ¿Y qué no sería de la vida de este joven después de que hablaron de este joven, de lo que sucedió con este joven? Ay, hermano, tan lindo el Señor que nos da esas oportunidades, pero no todos tienen esas oportunidades, hermano, de morir y volver a vivir. O sea que no busque esa oportunidad para cambiar, sino hágalo ya. 10:14 dice la palabra del Señor: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire el contraste entre estos dos pasajes, amados hermanos. Cuando se trata de esa perfección cristiana, Hebreos capítulo 10, versículo 14, ahí vemos: porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ve? Se refiere entonces a la posición, amados hermanos. ¿Ve la posición que tenemos en Cristo? Nos hizo ¿qué? Perfectos. Con una sola ofrenda. Ahora Filipenses nos habla del apóstol Pablo, que está hablando a los filipenses aquí, y dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver, o por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Habla de la condición, amado hermano, del estado, de su condición. Y por eso muchos aquí y en la iglesia, muchos se turban por esto, porque ven su condición y dicen: yo no sirvo para cristiano, yo no sirvo para esto, hermano. Pastor, otra vez volvió a caer. Pastor, ¿qué está pasando, pastor? Porque no ha entendido su posición, que verdaderamente es en Cristo. Cuando el creyente verdadero en Cristo entiende su posición, amados hermanos, comprende cómo lo ve Dios en Cristo a usted. Usted sabe que es un hijo de Dios, usted sabe que es un redimido, una nueva criatura, un escogido, un salvado, un lavado, un santificado, justificado, iglesia. Ahora, en cuanto a la condición del creyente, tengamos en cuenta algo. Y primer punto dice: mi condición está muy lejos de la perfección. En cuanto a la condición del creyente, no a la posición, escuche. No estoy hablando de posición, estoy hablando de condición. Mi condición entonces está muy lejos de la perfección. Vaya a Santiago capítulo 3, versículo 2, que le dice la palabra. Porque todos ofendemos muchas veces. Esa parte A. Y le está hablando a la iglesia, Santiago.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Lo dice la Nueva Traducción Viviente. En algún momento cometemos errores, pecamos, pero recuerde lo que se ha predicado aquí muchas veces: no tenemos una fábrica de pecados. Pero ofendemos en algún momento, podemos resbalar, podemos caer en la tentación, hermano, allí en algo, podemos ser engañados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Segundo, ¿mi condición puede mejorar o empeorar? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Fíjese, voy a leer en otras versiones. La Nueva Biblia Viva dice este mismo Gálatas 5, 7. Dice: ustedes iban bien. ¿Quién les ha impedido seguir la verdad? Ustedes iban muy bien, la traducción lenguaje actual. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Qué opinan ustedes de la condición de los Gálatas? ¿Empeoraba o mejoraba? Empeoraba, hermano. Como gracias. Como cualquiera de nosotros. Tal vez le ha pasado a usted, tal vez me ha pasado a mí. El enemigo es tan astuto, hermano, de llegar con doctrinas cerradas y muy sutiles a la iglesia, hermano. Y poco a poco, hasta que te van atrapando. Y esta es una situación donde podemos ver esto como ejemplo. ¿Quién los estorbó? Si corrías bien. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice la versión, la Biblia de las Américas, déjeme leerle, esta misma, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, abro paréntesis, como de hecho ya andáis, cierro paréntesis, así abundéis en ellos más y más. ¿Qué recomienda Pablo entonces a los tesalonicenses? ¿Qué nos recomienda el Señor hoy a nosotros, hermanos, amados hermanos? Que la manera de la instrucción que hemos recibido y como conviene a hijos de Dios, que demos esa instrucción de andar y como agrada a Dios, nosotros los hijos de Dios en esa posición que estamos en Cristo debemos abundar cada vez más y más y más, mejorar cada vez más y más y más y más en Cristo. Somos salvos,
Tercero, mi condición no es igual no es igual a la de todo otro hijo de Dios. Mi condición no es igual a la de todo otro hijo de Dios. Algunos creyentes andan firmemente en el Señor, en el Espíritu, y usted sabe. Otros andan muchas veces en la carne, ¿los ha visto? Jóvenes espirituales, pero jóvenes ¿qué? ¿Ha visto jóvenes, muchos jóvenes carnales en la carne? ¿Los identifica usted? Algunos son carnales y otros son espirituales. Algunos confían en Dios y otros en sí mismos. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice algo bien especial. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos paz para con Dios. Habla de una habla de una condición. Ahora el problema es, ¿todos los creyentes tienen paz con Dios? ¿Tiene usted paz con Dios? Si usted no tiene paz con Dios y yo no tengo paz, el Señor me invita siempre a ponerme a cuentas con Él para estar a paz. ¿Qué nos dice el Señor antes de traer la ofrenda al altar? Que si yo no tengo paz con mi hermano, primero lo que debo hacer es ¿qué? Ponerme a cuentas con mi hermano. Y ahí sí trae otra ofrenda. ¿Ve la condición del ser humano allí? De nosotros como creyentes. Porque hay rivalidades, hay problemas, hay de todo, hermano, y no hay ninguna. Si la iglesia primitiva lo tuvo, si Dios tuvo que hablar una y otra vez, exhortarles, disciplinarles, hablar inclusive el Señor, mostrar sus errores, su pecado, porque al pecado hay que ponerle nombre, pecado, no maquillarlo. Muchos quieren maquillar en la iglesia el pecado, muchos quieren disfrazarlo. La diferencia entonces entre la posición y la condición también puede describirse como la diferencia entre posición y práctica. Dios ha bautizado al creyente en Jesucristo y ha posicionado al creyente en su hijo. En cuanto a nuestra posición, estamos en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículos 17. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Habla de qué? De la posición. ¿Usted es qué? Nueva criatura. ¿Yo soy qué? Nueva criatura. Pero a pesar de ser nueva criatura, usted y yo, hermano, estamos camino a esa perfección. Como dijo el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, sino que voy detrás de ello, me aferro. ¿Somos nuevas criaturas en Cristo? Claro. Esta es nuestra posición. Pero vivimos como nuevas criaturas. ¿Usted qué dice? ¿El pueblo de Dios vive como nuevas criaturas? A muchos les cuesta. Eso tiene que ver entonces con la práctica, hermanos. Mira, hay un gran ejemplo entre el príncipe y el mendigo. Dice el ejemplo o esta historia: el príncipe vivía como un mendigo, una persona muy pobre. Según su posición era un príncipe, el hijo de un rey, pero en su condición era un mendigo.
Era un príncipe, pero no vivía como tal. La gran pregunta es, ¿vivimos como tal? Ahora, iglesia, para dando final a este tiempo, a esta enseñanza, no solamente nomás la posición, dentro de esa posición y condición también está la diferencia entre el llamamiento del creyente y el caminar. Primera de Tesalonicenses 4:1, que lo leíamos ahora. Que se refiere a ese llamado santo, o sea, al andar del cristiano, al andar santo del cristiano. Pero ahora vaya ahí mismo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. La gloria sea al Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A quién nos ha llamado el Señor, hermanos? En ese proceso a santificación. No va a empeorar nuestra condición espiritual, nuestra vida, sino cada vez más ser santos como Dios es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay una posición en esa santificación, pero también hay una condición en ese proceso, iglesia. Usted y yo. Muchos se pegan de esa doctrina de la salvos siempre salvos, y de ahí se pegan, hermanos. Y entonces de ahí viven como les da, perdónenme, la gana, como quieran vivir. Y para ellos son salvos. Vivan como quieran vivir, como les dé la gana. Y Dios no nos llamó a inmundicia, sino a ¿qué? A santificarnos, iglesia. Ahora, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo le da unas palabras muy claras a Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lea usted ahí entre líneas la primera parte, la primera frase. Quien nos salvó, amén. ¿Cuántos salvos están aquí? ¿Cuántos son salvos? Pero también ¿qué? ¿Llamó con qué? Ay, hermano. Y me gustaría que usted se lo dijera al que está ahí enseguida, al lado derecho. Que usted se lo diga. Hermano, ¿ya Dios te salvó? Sí. Pero también, ojo, cuidado, porque te llamó con un llamamiento santo. Jóvenes, novios, chicos, chicas, esto es para todos. Adultos, ancianos, niños. Esto no es para un grupo de líderes, esto no es solo para un grupo, esto es para toda la iglesia, esto es para toda la congregación. Amén. Y por último, déjeme leerle aquí. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. No es nuestras obras, amados hermanos. Quite eso de su mente, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Entonces todo creyente ha sido llamado a un llamamiento santo. Hemos sido llamados a ser santos, iglesia. Y usted así también debe andar, debe ser su caminar, debe ser su vida. Dice el Señor en Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y cuando habla de la vocación, habla del llamado con que fuisteis llamado. Efesios 4:1. Iglesia Santa de Dios, debemos tener un andar que sea digno de nuestro llamamiento. Un caminar santo debe equiparar un llamamiento santo. Los que han sido llamados a ser santos deben vivir santamente, pero no religiosamente. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Póngase sobre sus pies, por favor.